Hola a todos, hoy vamos a ver los atributos de clase. Si revisamos nuestra clase curso, veremos que este tipo de atributo está utilizando self. Bien, self se conoce como atributos de instancia, porque self es un parámetro que está recibiendo una referencia del objeto con el que estamos trabajando. Por ejemplo, aquí, la variable 1, que está apuntando a esta clase curso, está recibiendo los parámetros de Python y de avanzado. Entonces, todos los atributos que trabajemos con self se conocen como atributos de instancia y solo le afectan al objeto con el que estamos trabajando y no a los otros objetos. Mientras que los atributos de clase lo vamos a trabajar fuera de cualquier método. Para eso vamos a crear un nuevo archivo de Python para ver un ejemplo. Vamos a poner el nombre de atributos de clase. Vamos a crear una clase curso, clase curso. Bien, ahora vamos a crear nuestro atributo de clase. Atributo de clase y lo vamos a inicializar en 0. Como está fuera de cualquier método, esto automáticamente se convierte en un atributo de clase más allá del nombre que le hayamos puesto. Entonces, este atributo se asocia con la clase misma y no con las instancias de la clase. Luego agregamos un constructor def. Bien. Y como estamos dentro de nuestro objeto, entonces podemos agregar atributos, en este caso de instancia. Entonces self atributo de instancia y lo inicializamos en 0. Ahora vamos a imprimir en consola lo que tenemos por el momento. Entonces ponemos un print atributos de clase. Bien. Entonces, ¿cómo accedemos a nuestro atributo de clase? Como este atributo está relacionado directamente a la clase, no es necesario definir objetos. Entonces vamos a poner atributos de clase y accedemos a través de la clase curso y al atributo de clase. A mí aquí me faltó poner esto porque me está dando un error. Ahora sí. Bueno, recuerden que el atributo de clase lo inicializamos en 0, así que probemos el código. Entonces tenemos la impresión del título y atributos de clase, que es 0, que accedimos a través de la clase curso y de su atributo de clase. Ahora vamos a imprimir en consola lo que tenemos por el momento. Entonces ponemos un print atributos de clase. Bien. Entonces, ¿cómo accedemos a nuestro atributo de clase? Como este atributo está relacionado directamente a la clase, no es necesario definir objetos. Entonces vamos a poner atributos de clase y accedemos a través de la clase curso y al atributo de clase. A mí aquí me faltó poner esto porque me está dando un error. Ahora sí.
Bueno, recuerden que el atributo de clase lo inicializamos en 0, así que probemos el código. Entonces tenemos la impresión del título y atributos de clase, que es 0, que accedimos a través de la clase curso y de su atributo de clase. Ahora vamos a crear un objeto. Crear objeto. Le vamos a llamar curso 1, que va a ser igual a la clase curso. Bien, de esta forma hemos creado nuestro primer objeto, que automáticamente ya tiene asignado este atributo de distancia en 0. En el momento de crear este objeto, como ya tenemos definido el constructor, se crea entonces con este atributo de distancia ya inicializado en 0. Si queremos modificar el atributo de clase, hacemos lo siguiente. Vamos a poner un comentario: modificar atributo clase. Entonces vamos a la clase curso y al atributo clase, y lo vamos a inicializar en este caso en 50. Vamos a modificar el valor del atributo de distancia. Como ya tenemos definido el objeto, entonces curso 1 punto atributo de distancia, lo vamos a pasar el valor de 10, y seguidamente vamos a imprimir el atributo de clase. Entonces atributo de clase de curso 1, dos puntos, y accedemos a curso 1 atributo de clase. Ejecutamos el código y probamos. Entonces el atributo de clase de curso 1 está en 50 porque lo habíamos modificado. Sin embargo, al principio esto estaba definido en 0, por eso aquí teníamos 0. Vamos a acceder al atributo de instancia. Entonces reutilizamos este código: atributo de instancia de curso 1, y aquí sería instancia. Ejecutamos y tenemos atributo de instancia de curso 1 en 10 porque lo habíamos modificado luego de crear el objeto. Finalmente vamos a crear otro objeto reutilizando este código, porque es prácticamente lo mismo, solo que le voy a poner crear otro objeto. Vamos a definir la variable 2 que apunta al objeto curso, entonces 2, y la instancia la vamos a cambiar en 30. Cambiamos el texto de 2, 2, 2 y 2. Ejecutamos el código. Bien, fíjense, nosotros la clase primero lo inicializamos con 0, luego en el atributo de clase 1 lo modificamos por 50 y la instancia le asignamos 10. Sin embargo, en el objeto 2 tenemos que la clase se conserva, mantiene 50, sin embargo el atributo de distancia de curso 2 es 30. ¿Por qué? Porque lo habíamos modificado. Entonces, en resumen, el atributo de clase se comparte entre todos los objetos porque está relacionado directamente a la clase. Sin embargo, el atributo de instancia es propio de cada objeto que creemos, digamos, en nuestro desarrollo. Bien, entonces esa es la diferencia que tenemos entre el atributo de clase y el atributo de instancia. Y con esto concluimos el video del día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Saludos.